Hey, ¿qué pasa, chicos, chicas y grandes? Espero se encuentren todos muy bien. Hoy continúo leyéndoles las aventuras de Tom Sawyer de Mark Twain. Así que pónganse cómodos y cómodas. Comencemos. Capítulo 11. A Tom le remueve la conciencia. Poco antes de mediodía, todo el pueblo quedó repentinamente electrizado por las pavorosas nuevas. No fue necesario el telégrafo, aún por inventar en aquellos tiempos. Las noticias corrieron de boca en boca, de grupo en grupo, de casa en casa, con una rapidez poco menos que telegráfica. El maestro, como es natural, dio fiesta aquella tarde. De lo contrario, el pueblo se habría formado una extraña opinión de él. Junto al hombre asesinado se había encontrado un cuchillo manchado de sangre seca, y alguien lo había reconocido como perteneciente a Muff Potter. Y se decía que un ciudadano trasnochador se había tropezado con Potter lavándose en el arroyo entre la 1 y las 2 de la madrugada, y Potter se alejó enseguida. Tales circunstancias eran muy sospechosas, especialmente la de lavarse, cosa poco corriente en Potter. Se decía también que se había registrado todo el pueblo en busca del asesino. El público no es lento en la cuestión de examinar pruebas y llegar a un veredicto, pero no se había encontrado. Hombres a caballo habían salido a todos los caminos, en todas las direcciones, y el sheriff confiaba en que sería capturado antes de la noche. El pueblo entero se encaminaba hacia el camposanto. La angustia de Tom se desvaneció, y el muchacho se unió a la procesión. No porque no prefiriera 1000 veces más ir a cualquier otra parte, sino porque lo atraía una pavorosa e inexplicable fascinación. Una vez que hubo llegado al horrible lugar, escurrió su cuerpecillo entre la multitud y contempló el espeluznante espectáculo. Le parecía que había transcurrido un siglo desde la última vez que estuvo allí. Alguien le pellizcó el brazo. Se volvió y sus ojos se encontraron con los de Huckleberry. Al instante los dos muchachos miraron en derredor preguntándose si alguien habría observado algo extraño en su mirada. Pero todos hablaban y prestaban atención al horrendo espectáculo que tenían ante los ojos. Pobre muchacho, pobre joven, esto habría de servir de lección a los ladrones de cadáveres. A Muff Potter lo colgarán por esto si lo atrapan. Todas las exclamaciones eran parecidas. El ministro dijo: «Fue un castigo de Dios, en ello se ve su mano». Tom se estremeció de pies a cabeza, pues sus ojos acababan de posarse sobre la faz impenetrable del indio Joe. En aquel momento la muchedumbre comenzó a moverse y a empujarse, y algunas voces exclamaron: «¡Es él! ¡Es él! Viene por sus propios pasos». «¿Quién? ¿Quién?», preguntaron 20 voces. «Muff Potter». «Ahora se para, ahora da media vuelta, no lo dejéis escapar». Los hombres encaramados en las ramas de los árboles por encima de Tom dijeron que no intentaba escaparse y que solo se mostraba dudoso y perplejo. «¡Qué desfachatez!», dijo un espectador. «Quería volver a echar un vistazo a su obra, supongo, y no esperaba encontrar compañía». La multitud se apartó para dejar paso y apareció el sheriff llevando ostentosamente a Potter del brazo. La cara del desdichado estaba pálida, y sus ojos mostraban el miedo del que era presa. Cuando llegó ante el cadáver se estremeció como un epiléptico, se cubrió el rostro con las manos y estalló en lágrimas. «Yo no lo hice, amigos», sollozó. «Palabra de honor que no lo hice». «¿Y quién te acusa?», gritó una voz. Este tiro pareció dar en el blanco.
Potter levantó el rostro y miró a su alrededor con una patética desesperación en los ojos. Vio al indio Joe y exclamó: «Joe, tú me prometiste que nunca...» «¿Es tuyo este cuchillo?» Y el sheriff lo colocó ante él. Potter se habría caído si no le hubiesen sostenido y dejado en el suelo. Entonces dijo: «Algo me decía que de no volver por él...» Se estremeció, luego movió su mano inerte con gesto abrumado y dijo: «Joe, cuéntales cómo fue. Ahora todo es inútil». Huckleberry y Tom se quedaron mudos y con la vista fija y escucharon al embustero de corazón de piedra mientras iba devanando su serena declaración. Esperaban a cada instante que el cielo azul dejara caer sobre su cabeza los rayos de la ira divina, y se extrañaban de que tardara tanto el castigo. Y cuando hubo terminado y siguió vivo y entero, sus vacilantes impulsos de romper el juramento y salvar al pobre borracho traicionado se esfumaron, pues era evidente que aquel descreído se había vendido a Satanás, y habría de ser fatal meterse con la propiedad de semejante poder. «¿Por qué no has escapado? ¿Por qué has vuelto aquí?», preguntó alguien. «No podía evitarlo. No podía», gimió Potter. «Quería irme lejos, pero era como si algo más fuerte que yo me empujara hacia aquí». Y rompió a llorar de nuevo. El indio Joe repitió su declaración con la misma calma, unos minutos más tarde, y los muchachos, viendo que los rayos divinos seguían retenidos, se convencieron de que Joe se había vendido al diablo. El asesino se convirtió para ellos en el objeto más calamitosamente interesante que habían contemplado jamás, y no podían apartar los fascinados ojos de su rostro. Para sus adentros resolvieron vigilarlo durante las noches en que se ofreciese la ocasión, con la esperanza de echar un vistazo a su horrible dueño. El indio Joe ayudó a levantar el cuerpo de la víctima y a colocarlo en una carreta a fin de transportarlo, y entre la multitud estremecida corrió el murmullo de que la herida sangró un poco. Los muchachos pensaron que esa feliz circunstancia encarrilaría las sospechas por el buen camino, pero quedaron decepcionados, pues más de un espectador observó: «Estaba a 3 pies de Muff Potter cuando el cadáver ha sangrado». El pavoroso secreto y los remordimientos de conciencia de Tom le turbaron el sueño durante toda la semana siguiente, y una mañana, a la hora del desayuno, Sid dijo: «Tom, das tantas vueltas y hablas tanto mientras duermes que la mitad de las veces me despiertas». Tom palideció y bajó los ojos. «Mala señal», dijo la tía Polly gravemente. «¿Qué está cavilando tu cabeza, Tom?» Nada que yo sepa». Pero la mano del muchacho temblaba tanto que se le vertió el café de la taza. «¿Y qué cosas tan raras dices?», prosiguió Sid. «Anoche decías, es sangre, y lo repetiste no sé cuántas veces, y dijiste, no me atormentes así, ya lo diré. ¿Decir qué? ¿Qué tienes que decir?». Todo daba vueltas alrededor de Tom. Es imposible suponer lo que hubiera ocurrido entonces, pero por fortuna la preocupación se desvaneció del rostro de la tía Polly, y acudió sin saberlo en ayuda de Tom. «Bah», dijo, «es ese horrible asesinato. Yo también tengo pesadillas la mayoría de las noches. A veces sueño que lo he cometido yo».
Mary dijo que a ella le sucedía 3/4 de lo mismo. Sid, al parecer, estaba satisfecho. Tom se retiró de la augusta presencia tan deprisa como pudo, y a partir de entonces se quejó de dolor de muelas y se ató las mandíbulas cada noche. No se enteró nunca de que Sid se quedaba al acecho, y a menudo desataba el vendaje, y entonces se apoyaba sobre el codo y escuchaba un buen rato cada vez, volviendo a colocar el vendaje en su sitio. La angustia de Tom fue desapareciendo, y el dolor de muelas resultó fastidioso y fue descartado. Si Sid llegó a entresacar algo de los confusos murmullos de Tom, lo guardó para sí. A Tom le parecía que sus compañeros de escuela jamás dejarían de iniciar encuestas sobre gatos muertos, manteniendo así vivo en su pensamiento el desagradable recuerdo. Sid observó que Tom nunca era forense judicial en esas encuestas, aun cuando fuese su costumbre tomar la dirección de toda nueva empresa. Observó también que Tom jamás actuaba de testigo, cosa bien rara, y no le pasó por alto el hecho de que Tom mostrase incluso una marcada aversión hacia aquellas encuestas, y las evitara siempre que podía. Sid estaba maravillado, pero no dijo nada. Sin embargo, hasta las encuestas pasaron de moda y cesaron de torturar la conciencia de Tom. Durante aquella época de dolor, cada 1 o 2 días, Tom buscó la ocasión de acercarse al enrejado ventanuco de la cárcel y procuró al asesino todos los pequeños consuelos que pudo reunir. La cárcel era una insignificante madriguera de ladrillo que se alzaba en un aguasal en el extremo del pueblo, a la que no se destinaba guardia alguna. En realidad, varias veces estaba ocupada. Aquellos regalitos contribuían mucho a sosegar la conciencia de Tom. En el pueblo, ardían en deseos de apalear y arrastrar al indio Joe por robar cadáveres, pero éste tenía tan malas pulgas que al no encontrar a nadie que quisiera ponerse a la cabeza de tal empresa, fue desechada. Joe había tenido buen cuidado de comenzar sus 2 declaraciones con la descripción de la lucha, sin confesar el robo de la tumba que la precedió. En consecuencia, se juzgó lo más prudente no presentar de momento el caso a los tribunales. Capítulo 12. El gato y el bálsamo milagroso. Una de las razones por las que el pensamiento de Tom se había desviado de sus preocupaciones secretas era que había encontrado una nueva cuestión importante en la que interesarse. Becky Thatcher había dejado de ir a la escuela. Tom había luchado con su orgullo durante unos cuantos días, intentando extirpar aquel amor de su corazón, pero había sido en vano. Casi sin darse cuenta se encontró rondando todas las noches la casa del juez y sintiéndose muy desdichado. Becky estaba enferma. ¿Y si se moría? Este pensamiento le procuró distracción. Ya no sentía interés por la guerra ni siquiera por la piratería. El hechizo de la vida se había evaporado. Solo quedaba la melancolía. Abandonó el arco y el palo, pues en ellos ya no hallaba placer. Su tía estaba preocupada. Comenzó a probar toda clase de remedios con él. La tía Polly era de esas personas embobadas por los medicamentos patentados y todos los nuevos métodos para favorecer la salud o remendarla. Era una inveterada experimentadora de tales potingues. Cuando aparecía algún nuevo producto de esta clase, enseguida era presa de la fiebre de probarlo. No en su persona, pues nunca estaba enferma, sino en quienquiera que tuviese a mano. Estaba suscrita a todas las publicaciones de salud y otros timos frenológicos.
y la solemne ignorancia de que estaban henchidas era absorbida con deleite por la tía Polly. Todas las estupideces que contenían sobre la ventilación, el modo de acostarse y cómo levantarse, y qué comer y qué beber, y cuánto ejercicio hacer, y el estado de ánimo en que había de mantenerse uno, y la clase de ropa que había de llevar, eran para ella el Evangelio, y jamás se daba cuenta de que las salutíferas publicaciones solían contradecir cuanto habían recomendado el mes anterior. Tenía un alma tan sencilla que resultaba una víctima fácil. Reunía las publicaciones y los medicamentos propios de engañabobos. Y armada de tal guisa contra la muerte, cabalgaba en su pálida montura, metafóricamente hablando, con el infierno a sus talones. Pero jamás dudó de que no fuese un ángel curativo y el bálsamo de Galaad disfrazado para sus vecinos enfermos. A la sazón el tratamiento del agua era una novedad, y el estado de abatimiento de Tom fue para la tía Polly una fruta madura. Lo hacía salir cada mañana al romper el día, lo obligaba a quedarse de pie en el cobertizo, y lo ahogaba con un diluvio de agua fría. Entonces lo restregaba con una toalla áspera como una lima, y de este modo lo hacía reaccionar. Luego lo envolvía en una sábana mojada y lo tendía bajo unas mantas hasta que le hacía sudar el alma entera, y las manchas amarillas le salían por los poros, como decía Tom. Con todo, el muchacho estaba cada vez más melancólico, pálido y abatido. La tía añadió baños calientes, baños de asiento, duchas y chapuzones. El chico continuó tétrico como un ataúd. Entonces la tía Polly empezó a combinar el agua con un régimen de harina de avena y vejigatorios. Calculaba la capacidad de Tom como si fuera la de una jarra, y lo llenaba cada día con potingues de charlatán. Tom se mostraba indiferente a la encarnizada persecución. Ese síntoma llenó de consternación el corazón de la anciana. Era preciso romper tal indiferencia a toda costa. Entonces oyó hablar del bálsamo milagroso por primera vez. Enseguida hizo un copioso pedido. Lo probó y se sintió llena de gratitud. Era simplemente fuego en forma líquida. Abandonó el tratamiento del agua y todos los demás, hincando su fe en el bálsamo. Dio a Tom una cucharadita de la poción y esperó el resultado con la más profunda ansiedad. Sus inquietudes se calmaron al instante y su alma volvió a conocer la paz, pues la indiferencia se había roto. El muchacho no habría podido mostrar un interés más salvaje y más cordial si le hubiesen encendido una hoguera bajo los pies. Tom se dio cuenta de que ya era hora de reaccionar. Aquella clase de vida podía ser todo lo romántica que convenía a su estado de ánimo, pero implicaba demasiada perturbación. En consecuencia, ideó varios planes para aliviarse, y al final se le ocurrió profesar una gran afición al bálsamo milagroso. Lo pidió con tanta frecuencia que se hizo insoportable, y su tía acabó diciéndole que se lo sirviera él mismo y dejase de molestarla. Si se hubiese tratado de Sid, ningún recelo hubiese empañado su dicha, pero tratándose de Tom, vigiló la botella a escondidas. Descubrió que la medicina disminuía de veras, pero no se le ocurrió que el muchacho estuviera remendando la salud de una grieta en el entablado del salón. Un día Tom estaba ocupado administrando la dosis a la grieta, cuando hizo su aparición el gato amarillo de la tía Polly, ronroneando, echando codiciosas ojeadas a la cucharilla y suplicando una degustación.
No lo pidas si no lo necesitas, Peter, dijo Tom, pero Peter dio a entender que lo necesitaba. Es mejor que te asegures. Peter estaba seguro. Bien, me lo has pedido y te lo daré, porque no soy roñoso, pero si después no te gusta, no culpes a nadie más que a ti mismo. Peter dio su conformidad. En consecuencia, Tom le abrió la boca y vertió el bálsamo milagroso, garganchón adentro. Peter saltó un par de yardas en el aire. Luego profirió un maullido de guerra y comenzó una vertiginosa carrera por el salón, chocando contra los muebles, derribando las macetas de flores y produciendo un trastorno general. Luego se levantó sobre sus patas traseras en un frenesí de gozo, con la cabeza sobre la espalda y la voz proclamando su inextinguible felicidad. Después reanudó los destrozos por la sala, sembrando la destrucción y el caos a su paso. La tía Polly entró a tiempo para verle ejecutar algunos dobles saltos mortales, lanzar un poderoso hurra final y desaparecer por la ventana abierta, arrastrando con él cuanto quedaba de las macetas. La anciana estaba petrificada de asombro, mirando por encima de las gafas. Tom estaba echado en el suelo, desternillándose de risa. «Tom, ¿qué le ocurre al gato?» «No lo sé, tía», dijo ahogadamente Tom. «No he visto nunca nada igual. ¿Cuál habrá sido la causa de su trastorno?» «De veras, no lo sé, tía Polly. Los gatos siempre hacen esas cosas cuando están alegres». «¿Con qué lo hacen siempre, eh?» Algo había en aquel tono que impulsó a Tom a mantenerse en guardia. «Sí, señora. Es decir, eso creo». «¿Lo crees, eh?» «Sí, señora». La tía Polly se había inclinado hacia el suelo, mientras Tom la observaba con un interés no exento de ansiedad. Demasiado tarde para adivinar su propósito. El mango de la cucharilla soplona era visible bajo la cenefa de la cama. La tía Polly la recogió. Tom retrocedió bajando los ojos. La tía Polly lo levantó por el agarradero usual, la oreja, y le golpeó severamente la cabeza con el dedal. «Veamos, ¿por qué has tratado así al pobre animalito, que no puede hablar?» «Lo he hecho porque me ha dado lástima, porque no tiene ninguna tía». «¿Que no tiene ninguna tía, grandísimo zote? ¿Qué tiene eso que ver?» «Mucho, porque si la hubiera tenido, le habría abrazado ella misma. Le habría quemado las tripas con la misma falta de sentimientos que si hubiese sido un chico». La tía Polly sintió una repentina punzada de remordimiento. El hecho se le aparecía bajo una nueva luz. Lo que era cruel para un gato podía serlo también para un muchacho. Empezó a ablandarse, se sintió arrepentida. Se le humedecieron los ojos y puso una mano sobre la cabeza de Tom, diciendo suavemente: «Lo hacía con la mejor intención, Tom, y además a ti te sentó bien». Tom la miró a los ojos, insinuando un guiño, apenas perceptible, a través de su gravedad. «Ya sé que tenía usted la mejor intención, tita, y también la tenía yo con Peter. El bálsamo le ha sentado bien. Nunca le había visto dar tantas volteretas». «Vete, Tom, vete antes de que vuelvas a enojarme, y procura ser bueno, y no será menester que tomes ninguna medicina».
Tom llegó a la escuela con antelación. Era cosa notoria que tal hecho extraño sucediera cada día en aquellos últimos tiempos. Tal como solía hacer últimamente, se puso a rondar ante la entrada del patio de recreo, en vez de jugar con sus camaradas. Estaba enfermo, decía él, y era verdad. Aparentaba mirar a un lado y a otro, menos al sitio que realmente miraba a lo largo del camino. Al cabo de poco apareció Jeff Thatcher, y el rostro de Tom se iluminó. Miró un momento y apartó la vista compungido. Cuando llegó Jeff, Tom le habló, y llevó la conversación por sutiles derroteros, buscando la ocasión para referirse a Becky. Pero el atolondrado muchacho no llegó a picar el anzuelo. Tom continuó vigilando, lleno de esperanzas en cuanto una falda revoloteaba a lo lejos, y odiando a su poseedora, al ver que no era la que esperaba. Al final dejaron de aparecer faldas y Tom volvió a hundirse en la melancolía. Entró en la escuela vacía y se sentó a sufrir. Entonces, otra falda pasó ante la entrada, y el corazón de Tom se desbocó. Un instante después, se hallaba en el patio, aullando, riendo, persiguiendo a los muchachos, saltando por encima de la valla, jugándose la vida y las piernas, dando volteretas, aguantándose sobre la cabeza, realizando todas las gestas heroicas que podía concebir y observando con el rabillo del ojo, entre tanto, si Becky se fijaba en él. Pero ella parecía no darse cuenta de nada. No lo miró ni una sola vez. ¿Era posible que no supiese que él estaba allí? Trasladó el campo de sus hazañas a su inmediato vecindario. Pasó una y otra vez lanzando alaridos de guerra. Le arrebató la gorra a un muchacho y la arrojó con violencia al tejado de la escuela. Se dejó caer entre un grupo de chicos, dispersándolos en todas direcciones. Y él también se cayó despatarrado a los pies de Becky, derribándola casi. Pero ella le volvió la espalda, arrugando la naricita, y Tom oyó que decía: «Hay gente que se cree muy lista, siempre está exhibiéndose». A Tom le ardían las mejillas. Se levantó del suelo y se alejó derrotado. Bueno, amigos, amigas, espero que hayan disfrutado de estos 2 capítulos. Si fue así, dejen un like, suscríbanse al canal, pongan algún comentario aquí abajo, alguna recomendación. Siempre las leo, aunque no siempre pueda contestar a todas. En esta parte de la historia vemos a un Tom muy melancólico, y esto por varias razones. En primer lugar está esta situación de Becky que ya en capítulos anteriores habíamos visto qué pasó. Esta pequeña riña por la antigua novia de Tom y lo que sucedió después. Tom, para sanar un poco el corazón y olvidarse un poco de las penas que tenía, se fue con Huckleberry al Campo Santo o al cementerio, donde presenciaron un acto muy cruel y violento. Supieron que no fue Potter el que había matado al doctor, sino que había sido Joe. Sin embargo, algo los sorprende en el capítulo 11, me parece, donde ellos están esperando a que un rayo divino caiga sobre Joe cuando él le miente a todo el pueblo. Pero eso nunca pasa, y ellos intuyen o dan por sentado inmediatamente que Joe debe de tener un trato con el diablo. Creo que esto es algo muy interesante. Si nos metemos en la mente infantil, creo que
Algunos pensábamos que estas máximas que estaban en la iglesia, en los padres, en la moral instalada en cada sociedad, fuera más religiosa o menos, tenían como una certeza inamovible. Se entendían como un castigo concreto e inmediato. No solo era el paraíso y el infierno después de la vida, sino también castigos en esta vida terrena. Entonces ellos quedan sorprendidos al ver que una persona puede mentir con la mano en la cintura y sin inmutarse, sin que nada pase, sin que nadie más pueda desarmar su argumento. Eso creo que es muy interesante y que tiene que ver con la ingenuidad infantil y también con la contaminación que los adultos tenemos por la sociedad en la que vivimos o por la falta de profundizar en conocerse a uno mismo, en avanzar espiritualmente hablando. Creo que en este mundo, como en aquel entonces, lo que importaba era lo que los demás decían, lo que se necesitaba, el dinero, el pan, la reputación. Incluso lo vemos en el otro capítulo con la tía Polly, cómo queda embobada, usando las mismas palabras del autor, con estos remedios, que según le dicen son milagrosos para la salud. Ella se preocupa por Tom, porque el chico estaba por un lado con remordimientos de conciencia por no decir lo que había visto en el cementerio, pero también estaba decaído, porque Becky no había ido a la escuela, porque había estado enferma, porque pensaba que algo le podía pasar. Él no se podía permitir ser feliz, estar alegre con sus amigos. Le dejó de encontrar el chiste, el sentido a jugar con ellos. Entonces la tía Polly simplemente lo llena con estos remedios milagrosos. Y con el paso del tiempo, Tom se fue sintiendo mejor. No sabemos si fue asimilando lo que traía en la mente y el corazón, si más bien lo fue olvidando, se fue reprimiendo o ya no tenía tanto impacto en él. La cosa es que pensó que tenía que reaccionar, que ya no podía seguir de la misma manera. Y así lo hizo. Empezó ya no a quedarse paralizado por la melancolía, sino que empezó también a investigar qué pasaba con Becky, aunque al final sus pesquisas pues no dieran mucho resultado. Inmediatamente que Becky llega a la escuela, él se siente feliz, él quiere retomar la relación con ella, pero como es un niño, la única manera que al parecer conoce de hacer esto fue exhibiéndose, haciendo todas estas proezas, jugando con sus camaradas, molestándolos, siendo esa especie de macho alfa en el grupo. Y bueno, parece que a Becky eso no le gustó. Puede ser que ella se diera cuenta que Tom hacía todas esas acrobacias, todas esas exhibiciones específicamente para ella, lo cual era cierto. Pero en lugar de ir a hablar con ella, Tom solo estaba paseándose alrededor, cosa que tal vez la molestó. En fin, chicos, chicas, hasta aquí los comentarios del video, espero que lo hayan disfrutado. Recién también empecé a leer los diálogos de Platón, apenas subí la apología de Sócrates al canal, la verdad es un texto muy bueno, así que les recomiendo que se den una vuelta o a cualquier otro de los videos o audiolibros que he subido al canal. Yo soy Roberto y para mí ha sido un placer leerles. Nos vemos.